Este es el favorito, es la persona que nos va a ayudar en esta mañana. Buenos días a todos. Good morning. Bon dia. ¿Cómo están? Qué bueno, es una honra y una alegría estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Shirley y a todo el equipo por esta invitación. Me siento súper honrado por poder vivir y aprender con ustedes este fin de semana que Dios nos regala. Así que de corazón muchas gracias, y yo quisiera una vez más pedirles que pudiéramos dar un fuerte aplauso de gratitud a todo el equipo que está haciendo esto posible y cuidándolos también, ¿no es cierto? Muchas gracias de corazón. Me imagino que ya tendrán hambre porque aquí casi no comemos, ¿verdad? Pero qué bueno es estar juntos. Mira conmigo este vídeo de una niña, porque hay algunos que prefieren hacer las cosas a su manera, como ella, por ejemplo. Es una niña que se está a punto de bautizar. No sé si se puede poner más grande. No sé si eso pasó en tu iglesia, pero qué bueno es estar juntos con tanta diversidad y con tantas expectativas de lo que Dios hará entre nosotros. Perseverad que a veces pongo mi lengua entre los dientes cuando digo la C o la Z. No es que tenga algún problema de dicción, pero como vivimos en España, ahí decimos así, y tendría que pensar demasiado para no hacerlo, pero espero que tengáis comprensión también. Como me presentaron antes, nací en Brasil, pero tuve el privilegio de vivir mi adolescencia aquí en México, en Cuernavaca. Así que es una alegría enorme poder estar con ustedes otra vez en México, y esa vez estar con mi mujer, Ana, que viene a México por primera vez. Servimos en España, como habéis escuchado, y tenemos 4 niños. Uno de 6, uno de 4. Fuimos a buscar a la niña, se coló otro niño más y vinieron mellizos. Tenemos una parejita, creo que trajimos una foto para que conozcáis también nuestros hijos. Ahí están. Y si Dios pone en tu corazón dar una ofrenda para pañales, ya te puedo pasar la cuenta. Y si algún día te sientes cansado, recuerda que alguien más está más cansado que tú. Pero Dios nos ha regalado a través de mis padres, que no se han quedado solos, por cierto, si alguien estaba preocupado. Mis padres nos están visitando en España y están cuidando a los niños. Creo que siguen vivos. Es la última noticia que tenemos. Y nos permiten estar aquí estos días, y luego yo seguiremos por aquí celebrando 13 años de matrimonio. Y si quieres dar una ofrenda para eso, también puedo pasarte la cuenta sin ningún problema. Pero es una alegría, de verdad. Gracias a todos por poder estar aquí con ustedes. Me han pedido que pudiera compartir 3 días estas reflexiones. Y así que tendré el privilegio de navegar contigo por aguas de uno de los libros de la Biblia. Y como estamos viviendo una ocasión tan especial, pensé que deberíamos estar con el libro más largo de la Biblia. Así que estaremos con Jeremías. El libro más largo de la Biblia cuando contamos el número de palabras en el original. Y a mí me encanta pensar en Jeremías contigo. Hemos estado hablando, Shirley, equipo y
sobre esta posibilidad que creemos dirigidos por el Señor, pensar que Jeremías es un libro muy relevante para este encuentro y también para nuestra participación dentro de EBSI. Me encantó escuchar aquí con tanta pasión recordarnos que la misión de EBSI es hacer discípulos del Señor Jesucristo alrededor del mundo a través de un estudio profundo de la Biblia disponible para todos dentro del entorno de una comunidad de cuidado de unos a otros. Y tenemos como visión ver vidas transformadas a través de la palabra de Dios. Es muy interesante recordar que la palabra de Dios es central en la vida, en el ministerio y en el libro de Jeremías. La palabra hebrea, dabar, que es traducida por palabra, aparece más en el libro de Jeremías que en cualquier otro libro profético de la Biblia. Aparece 207 veces en Jeremías. Para compararlo, 82 en Ezequiel, 47 en Isaías y 56 en total en los profetas menores. No porque eran más bajitos, sino que sus libros, sus escritos son más cortos. Jeremías, por tanto, lleva la palabra de Dios no solo a su país, pero también a otras naciones. Y es mucho de lo que se trata, lo que Dios está haciendo a través de EBSI, ¿no es cierto? Es interesante que también Jeremías es un libro profundamente personal, en el que vemos el corazón del profeta. El nombre de Jeremías aparece muchas más veces en su libro que el nombre de otros profetas en los libros que ellos escribieron. Y a diferencia de otros libros proféticos, en Jeremías encontramos diferentes momentos cuando el profeta abre su corazón y muestra cómo se está sintiendo mientras cumple el llamado de Dios en su vida. Es por eso, hermanas y hermanos, que mi deseo y mi oración es que Dios nos hable estos días personalmente, pero también como ministerio EBSI a través del libro de Jeremías. Hoy hablaremos sobre el llamado de Jeremías y lo aplicaremos a tu vida y a la mía. Mañana hablaremos sobre la crisis de Jeremías y pasado mañana hablaremos sobre la esperanza que encontramos en el libro de Jeremías. Ahora, es un libro impresionante y creo que podemos estar 30 días tranquilamente con Jeremías. Incluso yo quisiera proponer que extendiéramos la conferencia porque el lugar está excelente y nos podemos quedar en usted. ¿Alguien me apoya en la sugerencia? Bien. Muchas gracias. Estaremos entonces más días. Me alegra mucho, avisaré a mis padres. Luego espero que aguanten con los niños. Ahora, no importa cuántos años tengamos, cuántos sepamos de la Biblia, dónde estemos en nuestra experiencia con Dios o experiencia sirviendo a través de EBSI, yo quiero invitarte a que abroches el cinturón y te prepares para lo que Dios nos quiera decir a través de su palabra y de manera especial en el libro de Jeremías estos días. Quiero iniciar naturalmente con la introducción y pedirles que por favor abramos nuestras Biblias o aplicaciones, si lo tienes en el móvil, en Jeremías capítulo 1. Trabajaré con la nueva versión internacional. Si puedes abrirla en la misma, vamos a estar más conectados, pero si tienes otra no pasa nada. Jeremías capítulo 1. Quiero invitarte a que tengas tu Biblia abierta para que naveguemos explorando los tesoros de lo que Dios nos está diciendo a partir de Jeremías. Y vamos a comenzar con el 1. Mañana estaremos en otra parte de Jeremías y pasado mañana en otra. Naturalmente no tenemos tiempo para todo, pero quisiera por lo menos observar contigo y ser impactados por los principales movimientos de la vida y el ministerio de Jeremías. ¿Les parece que lo hagamos? Aunque me dijeras que no, es lo que tengo preparado, es lo que haremos. Así que vámonos juntos a Jeremías capítulo 1. En esta introducción la palabra del Señor nos dice que estas son las palabras de
Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Esta introducción es esencial para la comprensión del libro de Jeremías. Verás, es importante recordar que la palabra de Dios siempre nos es dada dentro de un entorno, de un contexto, dentro de un trasfondo histórico en el cual Dios viene y habla para causar transformación. Así que el libro de Jeremías abre dándonos este contexto, y puede que algunos hemos escuchado o leído y nos digamos, ¿y eso de qué va? Dame unos minutos para navegar por estas aguas que nos iluminarán el contexto y darán aún más fuerza a las palabras de Jeremías. Fíjate que el versículo 1 nos dice que Jeremías, por cierto, un nombre muy común en ese entonces, no sabemos exactamente cuál es su significado, venía de una familia sacerdotal. Posiblemente su familia fuera responsable por el cuidado del arca del pacto a generaciones atrás, el objeto más sagrado para los judíos. Jeremías pertenecía a la nación de Judá, el reino sur de Israel. Hacía ya un tiempo, después de Salomón, la nación fue dividida en reino del norte y reino del sur. Jeremías está en el reino del sur, en la capital, que es Jerusalén, aunque su familia venía de unos 4 kilómetros de Jerusalén, y es a esa nación y en ese contexto donde está profetizando. De acuerdo a la introducción, ya que vemos, profetizó durante este rey, luego este rey y este rey, aprendemos que Jeremías profetizó por más o menos 40 años de ministerio profético. Versículo 2 nos dice que en el año 13 del reinado de Josías, eso sería el año más o menos 627 antes de Cristo, 627 antes de Cristo. O sea, cuando Jeremías inicia su ministerio, posiblemente tendría 16 o 18 años, dicen los estudiosos. Pero quiero gastar unos minutos para observar el contexto político y religioso del reino del sur, cuya capital era Jerusalén, no para cansarte, sino para recordar juntos cómo es importante recordar que la Biblia no solo la leemos, pero la estudiamos y la conocemos y la abrazamos y en ella meditamos y entendemos lo que Dios nos está diciendo. ¿Estáis conmigo, no? ¿Hay hambre ya o no? Ok, muy bien. El abuelo de Josías, el rey Josías, fue cuando Jeremías comenzó su ministerio. Pero su abuelo antes se llamaba Manasés. Conocido Manasés se abrió al culto de los asirios que dominaban esa región. Se abrió a los falsos dioses, incluso en el templo de Jerusalén, incluyendo la invocación de los muertos, la prostitución en los espacios del templo, la adoración a divinidades astrales y el sacrificio de niños. Todo eso está en el segundo libro de Reyes. ¿Te puedes imaginar lo que empezó a ocurrir en Judá, en el pueblo de Dios, cuando este hombre y otros antes dominaban? El hijo de Manasés fue Amón y siguió las mismas prácticas, aunque reinó poco, solo un par de años, y fue asesinado. El hijo de Amón fue Josías, quien tomó el poder, pero solo tenía 8 años cuando su padre fue asesinado. Así que posiblemente un consejo dominó la nación hasta que Josías cumplió los 16 años. Estos son los reyes que nos describe la introducción del libro de Jeremías, y sigue hablando de otros. Y es interesante que Josías trajo algunas reformas a la nación. Por ejemplo, el libro de segundo libro de Crónicas en la Biblia, 34:3, nos dice que en el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven,
Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. O sea, Josías, y Jeremías ya estaría vivo y sería un joven, e empezó a traer algunas reformas a la nación para hacer contracorriente lo que su abuelo, su padre y otros habían hecho de abrirse a dioses extraños, ajenos, y permitir lo que le era abominable al Dios de Israel. Y con eso Josías inicia una cantidad de reformas. Sin embargo, parece ser que no fueron suficientes para cambiar el corazón del pueblo. Y es aquí cuando Jeremías comienza su ministerio. De acuerdo a la introducción, Josías ya estaba estableciendo las reformas. Jeremías, quizás como otros, tenían la esperanza de un cambio, pero perciben que eso no ocurre. Había quizás una religiosidad externa, pero el corazón del pueblo seguía alejado de Dios. La palabra del Señor, por tanto, vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías. Y ahí es cuando claramente Jeremías está decepcionado con el pueblo. Y Dios habla a través de Jeremías para cambiar o tratar de cambiar a esta nación. Ahora, dice la introducción que Josías después es seguido por su hijo Joacim. Tristemente abandona las reformas de su padre, permite otra vez la adoración a dioses extraños y prácticas que eran abominables a Jehová. Jeremías sigue profetizando. ¿Os acordáis? Por 40 años, durante Josías, durante su hijo que abandona las reformas de su padre, y después de Joacim, Sedequías toma el trono, reina por 10 años, tampoco vive de acuerdo a la voluntad de Dios, o por lo menos no el pueblo. Finalmente, en el año 587 a.C., Jerusalén es destruida. Y se cumple el juicio de Dios a lo largo de los 40 años del ministerio profético de Jeremías. Todo eso es resumido en la introducción, porque en el versículo 3 termina diciendo Jeremías, cuando la población de Jerusalén fue deportada. O sea, Jeremías recibe un llamado con 16, 18 años, profetiza durante varios reinados, llamando a su pueblo a volver a Dios. Eso no ocurre, y después de 40 años el juicio de Dios es establecido sobre el pueblo. Su región, su ciudad es destruida. Fue tan fuerte eso que los judíos identificaban ese momento como la destrucción. Jerusalén es destruida, el pueblo es deportado, y Jeremías observa como lo que él había profetizado por décadas ahora se cumple sobre su gente, sobre su pueblo. Y el libro nos muestra, por tanto, estos años, estas décadas de profecías, de mensaje de Dios a través de Jeremías, y lo que sentía también Jeremías al traer el mensaje de juicio, pero también un llamado a la redención, al arrepentimiento de parte del pueblo. La situación claramente del pueblo, cuando por tanto es llamado Jeremías, era de rebeldía y abandono al verdadero Dios. Algunos lo hacían abiertamente, al punto de prostituirse para adorar a dioses ajenos en el templo de Jehová en Jerusalén. Y otros lo hacían de manera externa, pretendiendo tener una religión, yendo al templo, cultivando una aparente relación con Dios, pero su corazón estaba muy alejado. ¿Esta situación te suena en alguno de nuestros contextos? Es impresionante, antes de seguir con el capítulo 1, notar que los primeros capítulos de Jeremías son una ventana incluso más profunda a lo que estaban viviendo en ese momento. Y nos da una ventana al corazón de Dios. Y nos muestra cómo se sentía Dios con toda esta situación. Es muy interesante, solemos enfocarnos en nuestro sufrimiento y nuestras dudas sobre por qué Dios permite eso o lo otro. Y pocas veces paramos para pensar cómo se siente Dios. ¿Cómo es el sufrimiento divino? ¿Cuánto dolor siente Dios al mirar
nuestra realidad. Y Jeremías nos lo muestra en diferentes ocasiones para que lo puedas estudiar después. Jeremías 2:2, palabras de Dios. Recuerdo el amor de tu juventud, Dios hablándole al pueblo. Tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto. Allá atrás, cuando Dios le liberó al pueblo de su esclavitud en Egipto. Jeremías 3:6, Dios dice lo siguiente: ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto, ahí bajo todo árbol frondoso, y se prostituyó. En otras palabras, durmió con otros dioses. Yo pensaba que después de hacer todo esto, Dios hablando, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, el reino del sur, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Jeremías 2:8, Dios sigue hablando. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. 3:20. Pero tú, Dios hablando, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo. Y a lo largo del libro de Jeremías, como en otros profetas, Dios compara su relación con Israel como un matrimonio. Dios se había casado con el pueblo cuando por su gracia les había liberado de su esclavitud, y ahora se había unido en matrimonio, llamando al pueblo y haciendo con ese pueblo un pacto. Le llamamos pacto mosaico o pacto del Sinaí, donde Dios hace un pacto con Israel y se compromete a ser su Dios, su marido, su padre, y demanda del pueblo una relación de exclusividad, de compromiso, y les dice: nos va a ir bien si vivéis de esa manera. Quiero bendecirles, quiero prosperarles, así debéis vivir. Sin embargo, si escogéis ir a otros dioses, abandonarme, les va a ir mal. Experimentaréis mi santo y justo juicio. Y Dios hace este pacto con el pueblo, fruto de libremente y por gracia liberarles de Egipto. Y lo que vemos ahora es que el pueblo ha abandonado el pacto con Dios. Ha rechazado a Dios. Y encontramos aquí en Jeremías un Dios cuyo corazón está lastimado. Un Dios que literalmente llora por la traición de su pueblo. Un Dios traicionado, abandonado, menospreciado, rechazado, olvidado, como una mujer que ha dormido con otro marido. Así se siente Dios. Como un hijo que ha rechazado el amor de un padre o de una madre. Así se siente Dios. Y quiero que tú y yo entendamos ese momento, ese movimiento y ese contexto histórico que no es muy distinto al nuestro en nuestros días, que cuando nos acercamos al texto no vemos que de pronto un día a Dios se le ocurrió llamar a un hombre llamado Jeremías y decirle: mira, diles esas, no, eso o no. No, estamos delante de un Dios creador que sufre, llora, tiene un corazón roto y es traicionado por su pueblo. Y ve el pueblo coger un camino que no era su camino, su voluntad, su bienestar. Y es en ese contexto, por tanto, de dolor, de traición, de abandono, de frustración de parte de Dios, cuando ve que sus hijos se van por el abismo, que entonces Dios llama a un hombre para hablar de su parte al pueblo. ¿Estás conmigo, no? Y es interesante, hermanas y hermanos, considerar que en nuestros días la realidad no es muy distinta. Estaba leyendo algunos números sobre las Américas, sobre nuestro contexto. Fíjate conmigo en algunos de ellos, por favor.
Vamos a poner, hablando de suicidio en América Latina hoy, países como Bolivia y Uruguay tienen más suicidios que el promedio europeo en nuestros días. Próximo, por favor. Un artículo hablando de las Américas decía: adiós, adiós. Los nuevos movimientos de ateos se hacen sentir con fuerza en la región, en América, buscando una mayor secularización de los estados y el fin a los privilegios de la Iglesia Católica. Es un fenómeno mundial. Próximo, por favor. Este es un índice de percepción de la corrupción en el mundo, y este mapa específicamente de las Américas. Lo que es rojo es donde vemos mucha intensidad de percepción de corrupción. Y tú y yo sabemos muy de cerca que la corrupción mata, genera hambre, desigualdad, injusticia, y es un poco de la realidad de la mayoría, o mucho de la realidad de la mayoría de nuestros países. Creo que tenemos algo más. Hablando de México, donde estamos, el periódico El Economista decía: divorcios subieron 136% en los últimos 15 años en México. Y sabemos que la realidad tampoco es muy distinta en otros lugares de América. Ahora, no solo los números, podríamos pensar en tus vecinos y en los míos, en nuestras universidades, en nuestros gobiernos, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros barrios, en nuestros estados, en nuestros países. Y yo te pregunto, ¿será que la condición humana de nuestros días es muy distinta a la condición del pueblo de Judá en los tiempos de Jeremías? ¿No vemos también nosotros hoy gente que, aunque creada por Dios, abandona a Dios, le da las espaldas a Dios, es indiferente a Dios, no quiere conocer a Dios, ni sus leyes, ni su moral, ni su ética? ¿Y cómo se sentirá, por tanto, Dios en nuestros días cuando mira México, cuando mira Panamá, cuando mira Costa Rica, o Canadá, o Uruguay, o Brasil? Y yo quisiera recordarte a ti y a mí, antes de entrarnos en el llamado específico de Jeremías y el nuestro, que este es el gran trasfondo. Antes de que, ¿qué es lo que siento yo por Brasil? ¿O por España? ¿O sientes tú por México? Lo primero es, ¿qué siente Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Cómo está nuestro Padre? Porque verás, más que a nosotros, Él le preocupa a nuestra gente. Y Él, por tanto, es el más interesado en usarte a ti y a mí y a ESI para llevar su palabra en las condiciones del mundo actual. Pero si no reconocemos el contexto y el corazón divino, podremos caer en la tentación de pensar que hacemos lo que hacemos solamente porque tenemos que hacerlo, o por privilegios personales, o porque gente nos conozca, para que salga bien en las redes sociales, para que mi iglesia sea más conocida, o nuestro ministerio sea entonces admirado, para que el líder tal sea más influyente, y olvidamos que no, estamos hablando del corazón de Dios, del Creador, del Padre que ama y mira nuestra América y llora. Se siente traicionado, abandonado, menospreciado, y con amor mira hijos e hijas que se quitan la vida, que no creen en su existencia, que se separan, que destruyen su familia. Y en ese contexto, como hizo con Jeremías, levanta por tanto a mujeres y a hombres, que entonces dice: ve y lleva mi palabra, ve y proclama mis buenas noticias, ve y vive en comunidad, y juntos exploren las riquezas de mi palabra. Y recuerden a América que yo les amo, que yo tengo un propósito, que morí en su lugar y resucité y estoy vivo y soy Señor. Y creéis con fidelidad y compromiso que mi palabra es viva y es eficaz y puede transformar vidas. Pero Elder, Dani, María, Marta, no olvides que tú no llevas mi presencia. Yo ya estoy allí.
que mi espíritu entonces actúe, abra ojos y la gente pueda percibir que yo ya estaba allí actuando. Todo eso gracias al corazón misterioso, maravilloso, eternamente bueno y gracioso de Dios Creador. Siente el dolor y ha escogido sentir el dolor para entonces poder ser amado y amar. Un Dios que escogió ser vulnerable al crear, no porque le faltaba. Dios es Dios y nada le falta. Crea porque le sobra y rebosa de majestad, de creatividad, de paz, de amor, de amistad, de justicia, de perdón, de reconciliación. Entonces crea, pero se vulnerabiliza porque se pone en la posición de ser rechazado por otros y siente en nombre de su amor el dolor de aquellos que le rechazan y le menosprecian. Y es en este contexto, por tanto, cuando venimos al versículo 4, entendiendo lo que estaba pasando, cuando la Biblia nos afirma cómo Dios llama a Jeremías. Y quiero en los próximos minutos mirar contigo 4 características del llamado de Jeremías y ver cómo también son características aplicables a nuestras vidas, ministerios y lo que Dios está haciendo a través de EBC. ¿Estás conmigo? Ahí atrás. Si ves a alguien durmiendo, tienes toda la libertad de empujarle, quitarle la silla y te vamos, no es broma, pero darle un abrazo con amor. Versículo 4 de Jeremías 1 nos dice que la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Antes de seguir, déjame hacer un paréntesis, porque he utilizado el término llamado y seguiré usándolo. Pero quizás en nuestros círculos evangélicos hay un poco de confusión sobre ese término. Y es importante recordar que la Biblia especialmente habla del llamado para hablarnos de lo que Dios hace con todos aquellos que salvan. El llamado de Dios es esa invitación irresistible de salvación y santificación. Cuando la Biblia utiliza el término llamado, lo habla especialmente en ese sentido. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:15 nos dice: sed santos en todo lo que hagan, como también es santo quien les llamó. Dios llama a todos los creyentes. Todos los cristianos son llamados. ¿A qué? En primer lugar, a la salvación en Jesús y a la santificación, a vivir y a ser como Jesús. ¿Entendido? Pero porque comúnmente nosotros decimos como llamado, realmente es una vocación, es un servicio. Es una manera como Dios también nos puede reorientar para servirle de manera específica. Los reformadores, los líderes de la Reforma Protestante, solían describir lo que antes hablamos de llamado primario. Dios nos llama a la salvación, Dios nos llama a la santificación. Por eso no decimos, tú tienes un llamado. No, todos tenemos un llamado de Dios. Y solían hablar de la vocación como un llamado secundario. Aquel Dios te ha llamado a servir. Y verás, en la Biblia encontramos cerca de 100 experiencias muy fuertes de llamados secundarios, de Dios reorientando la vocación de personas. Gente como Abraham, Noé, Jeremías, Pablo, pero muchos otros no. A lo que quiero llegar es que quizás tú no hayas experimentado un momento, esa experiencia, esa voz que reorientó tu vocación. No quiere decir que no tengas un llamado secundario. Dios te ha dado un llamado primario, a Él, a la santificación, y a todos nos da un llamado secundario a diferentes vocaciones. Sea como abogado, maestro, madre, pastor, evangelista, somos también llamados a servir a Dios.
en diferentes contextos, de lunes y martes y miércoles y jueves y todos los días de nuestras vidas. Por tanto, no hay tal cosa como un trabajo secular. No, todo es espiritual. ¿Eres director de un colegio? ¿Trabajas en una prisión? ¿Eres enfermera? ¿Trabajas para un banco? No, no trabajas para un banco. Trabajas para Dios en el banco. Y somos enviados por Dios en un llamado secundario, en una vocación. Pero algo que nos une a todos aquí es que Dios nos llama a compartir, a comunicar su palabra. Y es aquí donde nos identificamos con Jeremías y nos acercamos a su llamado específico para proclamar la palabra de Dios. Y en primer lugar, yo diría, dentro de su llamado, aprendemos que Dios es quien origina nuestro llamado vocacional. También el primario. Es Dios quien inicia nuestro llamado. Fíjate en el texto, qué maravilla. Versículo 4 otra vez. La palabra del Señor vino a mí. Él es sujeto. No, yo no. Ella vino a mí. Jeremías está pasivo en la experiencia. Dios está totalmente activo, de acuerdo con el texto. Y luego hay 4 verbos en los cuales Jeremías otra vez está pasivo y Dios es activo. Fíjate, versículo 4. La palabra del Señor vino a mí. Vino a mí. Versículo 5. Antes de formarte en el nido. Dios es quien forma. Ya te había elegido. Dios es quien elige. Luego, antes de que nacieras, ya te había apartado. Es Dios quien aparta. Te había nombrado profeta para las naciones. Es Dios quien nombra a Jeremías. Mira qué interesante la utilización de los verbos en el texto bíblico. La palabra vino de Dios, vino a mí. Y Dios forma a Jeremías. Dios conoce a Jeremías. Dios envía a Jeremías. Dios nombra a Jeremías. El llamado se origina en Dios. ¿Qué hizo Jeremías para merecer ser llamado? Estuve el otro día en su oficina y dijo, a ver qué opciones hay aquí de trabajo. Ah, esta me encanta, profeta para las naciones. Dios, aquí va mi currículum vitae, a ver qué te parece y me llamas entonces a ver si puedo tomar tu atención y verás que tengo ya un histórico, ciertos estudios, una carrera y una manera de comportarme. Y Dios de pronto dice, wow, este chico sí que vendría bien para esta función. Le mandaré un correo y concertaremos una cita y a ver qué tal. ¡No! Dios es quien origina. Es Dios quien llama. Y eso es independiente de las capacidades. La iniciativa es siempre de Dios, hermanos y hermanas. Siempre es elección de Dios. El llamado se origina y nace con Dios y es lo mismo con nosotros. ¿No es cierto? Es la palabra de Dios que vino a nosotros. Dios habló. Podría haberse callado, podría haberse guardado en silencio por la rebeldía humana, pero en su amor y misericordia Dios habló. Inspiró a autores que nos hoy dan la palabra escrita de Dios, la cual tú y yo queremos llevar por toda América y por todo el mundo, pero es Dios quien habló y tú y yo solo reaccionamos al llamado de Dios, a la invitación a cooperar con lo que Él está haciendo en su mundo. Por eso, francamente, me ha encantado escuchar a líderes como esta mañana, aquí o aquí, hablando siempre, fijaos en lo que Dios ha hecho, cómo esto ha nacido de Dios. Lo que me encanta, el lenguaje importa, y hay que reconocer que es Dios quien inicia. Tú y yo solo reaccionamos a ese amor. Es Dios quien ama primero, es Dios quien llama primero, es Dios quien hace primero. No hay tal cosa como, Dios, mírame a mí, ahora sí tengo la atención divina, he ayunado no sé cuántos días, he hecho correctamente mi trabajo, he dado mis diezmos y ofrendas, ahora sí siento que Dios me va entonces a bendecir. Esta es una identificación equivocada del Dios de la Biblia. Como escribe Philip Yancey, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios ya nos ama tanto porque es posible, Dios infinito amamos. Y
por qué le obedecemos? ¿Por qué le amamos? Porque ahora le amamos si queremos agradar a aquel que ya nos ha aceptado en Cristo Jesús. La religión es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Pero el Evangelio es Dios cogiendo, tomando el elevador, el ascensor y bajando a nuestro nivel. No hay nada que agradecemos, no hay nada que merezcamos. Es iniciativa de Dios. Hermana y hermano, Dios te ha llamado por su iniciativa. Dios te ha formado, Dios te ha creado. Dios está escribiendo una historia personal de tu vida y de la vida de este ministerio. Pero es Dios. Siempre iniciamos con Dios. Ahora tú y yo, especialmente en nuestros días, solemos compararnos con otras personas, con otras historias, y a veces incluso dudar si Dios realmente nos ha llamado, ¿no es cierto? ¿Cómo va eso en nuestras vidas? Me encanta cuando después de la resurrección Jesús ya había perdonado a Pedro y le había dado nuevas oportunidades y le había dado su llamado secundario y su misión. Y le dijo, sígueme. En el último capítulo del Evangelio de Juan, Pedro entonces se acerca a Jesús y le dice, pero Señor, ¿y este qué? Preguntándole acerca de Juan, el otro discípulo. Jesús le da una respuesta impresionante que ha sido registrada con Juan. Voy a parafrasearlo y Jesús básicamente le dice, ¿a ti qué te importa? Tú. Quizás esta mañana algunos de nosotros tenemos que parar de mirar a los lados para sentirnos mejores, porque va mejor lo que hacemos, o sentirnos peores, porque va peor lo que hacemos. Y debemos recordar que Dios ha iniciado un llamado específico en tu vida. Dios está escribiendo una historia específica en Puebla que es diferente a lo que Dios está haciendo en El Salvador, que es diferente a lo que Dios está haciendo en Trinidad Tobago. Y este ministerio, Dios está escribiendo una historia que es distinta a otros ministerios. Lo importante no es mirar y ver, aunque aprendemos con otros, pero reconocer a qué nos ha llamado el Señor. Y seguirle en ese llamado, recordando que no ha sido por nuestro esfuerzo, sino por su gracia, por su invitación. Y cuidado para no compararnos, especialmente en la época de redes sociales, ¿no es verdad? Solemos hacer comparando lo real de lo que hacemos nosotros con lo mejor de otros. Imagínate, por ejemplo, que estamos por aquí y me hago un selfie con mi esposa y nos hacemos un selfie y compartimos por las redes sociales, ¿no? Cenando juntos en Cancún. Y de pronto, unos minutos después, a veces nos pasa que Ana se equivoca, ¿no? Mi mujer. Y ella, yo también con más frecuencia que ella incluso, y nos ponemos a discutir, como nos pasa a todos, aunque seamos cristianos. Y en ese momento yo abrazo a mi mujer, ven aquí, Ana, por favor, déjame hacer ahora un selfie, nos hacemos un selfie, comparto por las redes, discutiendo con mi esposa. ¿Alguien lo hace? Pero no discutimos, no nos equivocamos. Vamos a Cancún, pero también vamos a la casa de nuestra abuela, que es muy fea incluso, y no hacemos fotos para compartirlas. Y comparamos lo real nuestro con lo mejor del otro. Eso es una ilusión. Y las redes sociales están causando muchísimo daño en vidas, en familias, no solo adolescentes, jóvenes, mayores, ministerios, iglesias, porque al mirar lo otro nos olvidamos del llamado específico de Dios para nuestras vidas, de que Él está escribiendo una historia específica con nuestras vidas. Y abrazamos y celebramos este llamado. Pero déjame avanzar más rápidamente, porque no tengo mucho más tiempo. Pero después de observar que el llamado es iniciado, originado por Dios, vemos que el llamado en la vida de Jeremías es independiente de su respuesta, de su disposición incluso. ¿A qué me refiero? Versículo 6, seguimos leyendo. Yo le respondí, Jeremías le responde a Dios, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Es muy interesante.
que la respuesta de Jeremías suena a una excusa, ¿no es cierto? Tendría 16 o 18. Señor, no lo voy a hacer. Soy demasiado joven. ¿Cuáles son nuestras excusas? Pero verás, yo diría que también de alguna manera entiendo a Jeremías. Realmente era muy joven. Y a lo que Dios le estaba llamando era enorme. Le estaba llamando a ser profeta en su propia nación, a hablar contra su gente, contra la religiosidad de los suyos, incluso a las naciones, en un contexto donde los mayores hablaban, los jóvenes se callaban. Él no tenía experiencia, no tenía credenciales. De alguna manera está diciendo lo que es real. Dios, yo no estoy preparado. Y fíjate que la respuesta de Dios no es a Jeremías. No, Jeremías, ya eres mayor de edad. Sí, que no eres joven. No es lo que dice Dios. Y tampoco le dice, de acuerdo, Jeremías, como quizás eres demasiado joven, volveré en unos 5 años y hablaremos del tema. O como no te sientes preparado, déjame llamar a otra persona y seguiremos. No, ha sido un placer hablar, pero déjame ahora llamar a otra. Dios insiste en su llamado a pesar de la reacción de Jeremías. Y no le dice, no eres joven, sí, que eres joven que no eres. Pero lo que quiero que hagas es que no te fijes en tu incapacidad, en lo que te falta. Fíjate en mí. Y Dios insiste en el llamado. Y así hace Dios con nosotros. Yo creo que solemos poner demasiada responsabilidad en nuestras manos, aunque cooperamos con lo que Dios está haciendo. Y olvidamos que Dios quiere insistir. Dios sí que quiere usar, hermana y hermano. ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Tráelas a Dios, pero reconoce que ese Dios desea seguir usándote a donde te ha llevado y donde quiera que te ha puesto. Dios insiste en el llamado para usarnos como hizo con Jeremías. Y hizo eso a lo largo de la Biblia. Hay muchísima gente que le decía, Dios, yo no. Y Dios insiste, Dios insiste, Dios insiste. Y Dios quiere insistir contigo. Quizás hayas llegado aquí a punto de decir, pero no puedo más. Ya no quiero más. No sé la persona. De pronto esta mañana Dios nos está diciendo, ¿eres capaz? ¿Te sientes Dios? Es el momento de una vez más fijarte en mí y no en tus incapacidades, porque yo quiero insistir contigo, yo quiero insistir y yo quiero usarte más y más, como nos dice Pablo en 2 Corintios 12, Dios diciéndole a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hemos visto cómo Dios origina el llamado, luego cómo Dios insiste en el llamado a pesar de nuestra disposición o falta de disposición o falta de capacidad. Y veremos ahora cómo Dios también sostiene a los que llaman. Versículo 8 dice Dios a Jeremías, no temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Es cierto que lo que te espera es muy difícil, pero en este llamado, Jeremías, quiero recordarte que yo te voy a sostener. No temas, porque yo estoy contigo y te voy a rescatar. ¿Nos recuerda las palabras de Jesús expresadas en Mateo 28:20? Ciertamente estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. John Wesley, el conocido evangelista británico, tenía razón cuando ya por morirse dijo en su cama, hermanos, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Él nos envía y promete su presencia. ¿Qué cambiaría en tu contexto local? ¿Qué cambiaría como ministerio juntos con recordar, abrazar, confiar en la realidad de que Dios está con nosotros? En medio de los retos
problemas que hemos visto, a medio de los desafíos que nos esperan, saber que es llamado de Dios, que Él insiste y que Él está con nosotros siempre. Y finalmente, para terminar, versículo 9 dice que luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Mira cómo Dios, al llamar a Jeremías, en medio de tamaña necesidad, rebeldía del pueblo, un corazón destrozado de Dios, le llama, le envía y le promete los recursos necesarios para cumplir su llamado, prometiéndole a Jeremías en los versículos 9 y 10 las palabras de Dios y la autoridad de Dios. Te voy a dar mis palabras y te voy a dar mi autoridad. Hermanas y hermanos, cuánto necesitamos recordar y confiar en el hecho de que el que Dios que nos ha enviado y nos ha llamado ha también prometido darnos lo que necesitamos para sostenernos en nuestro llamado. Si eres como yo, me puede preocupar las finanzas, el tiempo, la falta de oportunidades, la dificultad que es hacer lo que Dios nos llamó a hacer, la reacción de la gente, o cómo serán transformadas, o de dónde llegará lo que necesito. Y tal vez esta mañana Dios una vez más nos recuerda que a los que Él llama, Él también les promete dar los recursos necesarios para el cumplimiento de su llamado. Es Dios quien da a Jeremías lo que Jeremías no tenía. Jeremías no tenía lo necesario para cumplir el llamamiento de Dios. Tú y yo, y en ese mí, no tenemos lo que necesitamos para cumplir el llamamiento de Dios. No lo tenemos naturalmente, pero confiamos en que Dios va a proveer. Lo ha hecho por 43 años, lo seguirá haciendo y nos seguirá mandando y enviando a lugares aún más lejanos para seguir pisando en fe, confiando que el llamado es de Dios. Él ha insistido, Él ha decidido usarnos, Él nos ha dado lo necesario para seguir avanzando, y Dios, según promete, nos dará los recursos que necesitamos para establecer lo que Él nos ha llamado a hacer. En nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países y por todo el mundo. Y así fue el llamado de Jeremías, en ese contexto de profunda necesidad. Este joven es sorprendido por un Dios con un corazón recto, que en su soberanía escoge utilizar a seres humanos para cambiar la historia, llevando su palabra. Y ese Dios quiere seguir haciendo lo mismo con nosotros en América. Y tal vez esta mañana nos llama a recordar quién es y lo que siente, pero que te llama a ti y a mí. Él nos llama no porque lo necesitamos. Si estás aquí, porque Dios así lo quiso, y Dios será insistir, te seguirá usando, te dará lo necesario, proveerá los recursos, proveerá el tiempo, proveerá las personas y proveerá lo necesario para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Comience Dios, quien llama a mujeres y hombres como nosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? Quisiera terminar invitándote a hacer una oración mientras escuchamos una canción de un autor colombiano quien aprecio mucho, Santiago Benavides, invitándonos a confiar en ese Dios y en esta mañana en su llamado, en tu vida, en la mía, y en nuestro llamado colectivo como ministerio. Respondamos en oración, confiando en ese Dios.